hacer una suerte de recapitulación, porque pasaron muchos días y porque, bueno, si bien ya hubo clases anteriores a través de esta plataforma y a través del método tradicional en la facultad, nunca está de más, ¿verdad? El derecho a la integración es una rama del derecho nueva, es una rama del derecho que empieza a configurarse en la post-guerra mundial, me refiero a la segunda. El derecho a la integración tiene sus vertientes del derecho constitucional, del derecho internacional público, del derecho internacional clásico, pero hoy en día es una rama autónoma del derecho, tiene su autonomía normativa, tiene sus tratados, sus protocolos, tiene su autonomía académica, por eso estamos dando aquí esta clase hoy, y tiene incluso ramas o subespecies de derecho insertas, como el derecho comunitario. En la primera clase hablamos de lo que es el derecho a la integración, que es el derecho que regula a los procesos de integración, a sus normativas y a las instituciones derivadas de esto. Esto parece un concepto un poco científico de laboratorio, pero bueno, a medida que vamos avanzando en las lecciones, ustedes van a ir entendiendo y desentrañando el sentido. Y el derecho a la integración es, no, es, no es lo mismo, es una relación género-especie la que existe aquí. El derecho a la integración está dentro, perdón, el derecho comunitario está dentro del derecho a la integración. Y el derecho comunitario es el que regula las instituciones jurídicas y el proceso de la integración que conocemos hoy coloquialmente como Unión Europea. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque nosotros hoy vamos a abordar cuáles son los diversos esquemas de integración. El programa habla de 4 puntuales, siendo el más desarrollado el que alcanzó la Unión Europea, que es la unión política, económica, monetaria, y es un proceso extremadamente desarrollado de corte supranacional, es decir, es un proceso que tiene instituciones jurídicas y que tiene una normativa que está por encima de las constituciones de los estados que forman parte. Luego está el otro extremo, que es el área de libre comercio o tratado de libre comercio o zona de libre comercio o Free Trade Agreement, que le dicen en inglés, acuerdo de libre comercio, que sería la forma menos desarrollada de integración, estaría en el otro extremo, y es una integración que tiene que ver más con lo económico, con la eliminación de los aranceles aduaneros, con la posibilitación, es decir, con la eliminación de todo tipo de trabas para que los productos de los estados partes circulen libremente dentro de un gran área que sería el área de libre comercio. Entonces tenemos dos polos. El menos desarrollado es un acuerdo de libre comercio, un área de libre comercio, una zona de libre comercio, son todos sinónimos. Y el más desarrollado, que es la Unión Económica, Monetaria y Política, alias derecho comunitario, o como ejemplo podemos poner a la Unión Europea. En el medio tenemos dos matices todavía. Tenemos la Unión Aduanera, que es muy parecida al área de libre comercio, pero que agrega algo que llamamos arancel externo común frente a estados terceros. Y luego, con un grado de desarrollo un poco mayor, tenemos al mercado común. Le estoy dando a cuenta gota algunas características. Lo que me interesa que retengan en este momento es que hay 4 sistemas, 4 esquemas, 4 formas de integrarse. La más sencilla es el área de libre comercio. Luego hay un grado de evolución un poco mayor, que es la unión aduanera. Luego está el arancel externo, el mercado común, que es un grado de desarrollo un poco mayor. Y luego está ya el sumum de la integración, que es la experiencia de la Unión Europea, que es una unión económica
política y monetaria. No implica, esto no es un camino, no es un proceso que necesariamente tiene que terminar en la Unión Europea. Es decir, si yo me embarco en un proceso de integración, yo no necesariamente estoy apuntando a llegar a un grado de desarrollo tal como el que se alcanzó en Europa. Por ejemplo, en el norte, en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y los Estados Unidos mexicanos de Norteamérica o México tienen un proceso de integración que se llama NAFTA. NAFTA es fácil de retener porque es como el hidrocarburo, ¿verdad? El derivado del hidrocarburo, pero las siglas en realidad están en inglés. Y NAFTA vendría a ser North America Free Trade Agreement, que sería Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Acá claramente estos tres países buscaron constituir un gran área de libre comercio que implicaría todo el continente de América del Norte y en la cual los productos circulen libremente. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dijeron, vamos a optar por un esquema básico de integración, no vamos a apuntar a nada más desarrollado, no porque no podamos, sino que porque es una decisión política, económica que tomamos los tres estados. Entonces toman un esquema básico de integración, suprimen las trabas aduaneras y de otra índole, favorecen el comercio recíproco, es decir, buscan que los productos de México ingresen a Estados Unidos y Canadá y viceversa, pero cada estado mantiene su política comercial frente a terceros y su política aduanera frente a terceros. Es decir, yo tengo un acuerdo de libre comercio siendo Estados Unidos con Canadá y con México, pero yo con Panamá o con España o con Paraguay me reservo mis derechos migratorios, comerciales, aduaneros, y México se reserva los suyos. Y cada uno tiene una relación bilateral o multilateral con otros países, con terceros. Ahora, de puertas para adentro, yo tengo un área de libre comercio con México y lo que busco es que mis productos ingresen a su mercado sin pagar aranceles aduaneros y que bueno, que yo tenga chances de acceder a mercados más competitivos, más grandes, más cuantiosos, con poderes adquisitivos mejores. Entonces, acá se cruza el umbral de proteccionismo, donde los estados se ponían barreras arancelarias, favorecían a la industria local, en desmedro de los productos provenientes del exterior, y uno transita ese camino donde abandona el proteccionismo y va en pos ya de un mundo más librecambista o de libre comercio. Entonces ese es un ejemplo de área de libre comercio. El área de libre comercio no tiene por qué ser un área multilateral de varios países. Puede perfectamente ser de un solo país. Yo puedo tener un área de libre comercio como estado con otro estado, inclusive no necesito tener una proximidad geográfica territorial con este país. Yo puedo tener un tratado de libre comercio con cualquier país del orbe, obviamente que yo sea próximo, que viva al lado, que esté territorialmente pegado, favorece el comercio de por sí y favorece este tipo de esquemas de integración, pero yo puedo constituir un área de libre comercio y un tratado de libre comercio con cualquier estado. De hecho, el Paraguay firmó en su momento, antes de la guerra de 1870, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que teóricamente fue ratificado por ambos congresos, y algunos analistas se aventuran en decir que incluso se podría reclamar su entrada en vigor, ¿verdad? Pertenece a otra época, ¿verdad? Pero es un claro ejemplo de que la integración regional ya era un anhelo
muy anterior a la constitución de estados modernos y al ambiente de globalización que tenemos. Ya había un anhelo de integración en el hombre en los países. Y bueno, el Tratado de Libre Comercio, Área de Libre Comercio, representa el esquema más simple que tiene una arista más comercial, yo diría eminentemente comercial, donde se privilegia el libre tránsito de productos, no así de personas. Y obviamente cada país mantiene sus prerrogativas con respecto a países, a terceros países. Y cuando hablo de prerrogativas, hablo de la política migratoria, hablo de la política comercial, de los aranceles aduaneros, etcétera. Ahí el profesor Gonzalo pone una diapositiva donde habla de que justamente en el área de libre comercio los participantes eliminan totalmente los aranceles y otras restricciones, pero mantienen sus aranceles, su política con respecto a terceros países. Es importante aclarar aquí, el arancel aduanero es una cosa, el IVA que se paga en aduana es otra cosa, y los honorarios profesionales de los despachantes son otra cosa. Si yo soy un empresario mexicano y en el esquema de NAFTA, en el área de libre comercio que tengo con Canadá y Estados Unidos, importo un producto desde los Estados Unidos, yo no voy a pagar aranceles aduaneros. Los códigos aduaneros son códigos que tienen miles de páginas literalmente donde se clasifican a todos los productos por familias y generalmente siguen el orden natural. Están los cueros, los commodities, los granos, las especias y así sucesivamente hasta llegar a motores, vehículos, todo tipo de bien de capital que pueda provenir de un mercado extra país. Cada producto tiene un arancel aduanero. Cada producto tiene algo que se llama partida aduanero o número arancelario. Son números de 12 cifras, de 8, de 10 cifras, dependiendo del código aduanero. Y uno lo que hace el despachante es consultar y ve, bueno, este está importando un auto. El auto paga 12% de arancel aduanero. Esta persona está importando un generador, bueno, un generador paga 0%, pero si es un generador de una capacidad importante, paga 20%, y así sucesivamente. Los medicamentos pagan un arancel, los granos otro, las carnes otra, y así sucesivamente, y eso obviamente encarece un producto importado. Al encarecer hace que deje de ser competitivo. Al dejar de ser competitivo, la demanda eventualmente declina, decrece, y bueno, y eso obviamente representa una desventaja. Entonces lo que se busca en un área de libre comercio es que no existan aranceles aduaneros, es decir, que todos los productos provenientes del país donde yo estoy, con el cual tengo un área de libre comercio, paguen arancel cero, es decir, no paguen, valga la redundancia, y eso les permita acceder a mis mercados, ser competitivos. Y esta situación, si bien un proteccionista diría, bueno, pero esto perjudica a la empresa nacional porque se halla en desventaja, porque si uno tiene un área de libre comercio en un país muy desarrollado, este país tiene industrias grandes, economía de escala, produce con costos bajos y obviamente sus productos van a perjudicar a los míos. Y es cierto en alguna forma, pero el desafío está en que un país en vías de desarrollo, que nosotros siempre preferimos usar esa terminología antes de subdesarrollado, porque subdesarrollado es hasta peyorativo. Entonces un país en vías de desarrollo, el desafío es que trate de ponerse al corriente de países desarrollados. Y desde el punto de vista del consumidor es extremadamente beneficioso porque el consumidor
no es preso de monopolios, no depende exclusivamente de la industria local, y eso obviamente reditúa en que accede a mejores productos, a mejores precios y a un mercado más desarrollado. Poniendo un ejemplo, si yo tengo un monopolio en varillas de acero, mis varillas no necesariamente van a tener que ser las de mejor calidad, ni van a tener por qué estar al mejor precio, porque yo estoy en un monopolio, una situación de monopolio. Si mi país celebra un acuerdo de libre comercio, por poner un ejemplo con Argentina y Brasil, las varillas de estos países van a entrar a mi mercado y van a hacer necesariamente que el consumidor de mi mercado pueda optar por otras opciones a otros precios, y eso va a hacer indirectamente que yo tenga que mejorar la calidad de mi producto y que tenga que bajar mis precios dentro de lo razonable. Entonces, eso es lo que se busca en un esquema de libre cambio, de libre comercio. Se busca que el consumidor tenga acceso a la mayor cantidad posible de productos, que los precios se autorregulen, porque ustedes saben que el mercado, desde el punto de vista económico, es el lugar donde confluyen la oferta y la demanda. Es decir, la mano invisible de la oferta y la demanda hace que los productos sean lo más competitivos que puedan ser a través de los mercados. Entonces, está también, le hablaba yo de los aranceles aduaneros, pero es importante que ustedes entiendan que el IVA sí se paga en aduana, eso se sigue pagando. Yo importo algo de un lugar con el cual tengo área de libre comercio y de todas formas yo pago el IVA, que en nuestro caso es el 10%, y también pago los honorarios del despachante de aduanas. Es decir, si yo importo un auto que sale 1.000 guaraníes, yo pago 100 guaraníes de IVA y pago los honorarios de un despachante que podrían originarse o orientarse más o menos a 4%, por lo que a mí importar me sale 14% más. De todas formas, sigue siendo una ventaja comparativa, porque si yo hubiese tenido que pagar 18% de arancel aduanero, que a su vez se incluye como factor para el cálculo del IVA, que a su vez incluye como factor para el cálculo de los honorarios, obviamente eso iba a encarecer el vehículo importado, y eso iba a hacer que mi consumidor no tenga acceso en las mismas condiciones a los mismos bienes. Máxime teniendo en cuenta que nosotros somos un país que se está recién industrializando en cuanto a industrias primarias, y que obviamente no tenemos toda la oferta tecnológica, todo el abanico a disposición desde las industrias locales. Entonces necesariamente tenemos que importar un montón de cosas, y eso, bueno, siempre es más favorable hacerlo desde esquemas de integración donde uno no paga arancel. Entonces, recapitulando, la zona de libre comercio, el área de libre comercio, el tratado de libre comercio, es la forma, el esquema de integración más sencillo que existe. Tiene un corte eminentemente económico, se suprimen las trabas arancelarias, no así el IVA, no así los costos logísticos de importación, y se busca favorecer el tránsito de productos en un gran área de libre comercio en favor de los consumidores y en favor del mercado, obviamente, y en desmedro del proteccionismo y de la formación de monopolios. Cada estado igual mantiene su política migratoria, es decir, y el ejemplo más claro está en los Estados Unidos, donde México tiene un área de libre comercio con los Estados Unidos enmarcada en el NAFTA, pero Estados Unidos mantiene su política migratoria férrea, pues están construyendo un muro, y que un producto mexicano pague arancel cero para entrar a los Estados Unidos no implica que una persona proveniente de México lo haga sin visa o sin respetar los procesos migratorios propios de ese país.
porque ese país mantuvo su política migratoria. En procesos de integración más desarrollados, la política migratoria y un montón de cuestiones se armonizan y un montón de barreras se derrumban. Pero en este caso, en una zona de libre comercio, no. Quizás este sea el motivo principal por el cual los Estados Unidos, como política, no solo con México y Canadá, sino con el resto del mundo, ellos ven al proceso de integración como la zona de libre comercio. Y hasta ahí quieren, ese es el grado de desarrollo hasta el cual quieren llegar. Ellos no están interesados en ser una zona aduanera, ni en una unión aduanera, ni una unión política y monetaria. Ellos quieren mantener su política migratoria, quieren limitarse a los productos, quieren eliminar aranceles y punto, hasta ahí. Quieren mantener su propia autonomía, no quieren ceder soberanía ni prerrogativas y tienen un corte parecido al que tiene hoy en día el Reino Unido. Ellos no quieren ceder soberanía ni prerrogativa de índole monetario, es decir, quieren tener su moneda, ni de índole migratorio, es decir, quieren que se haga control migratorio en sus fronteras. Solo ellos quieren que sus productos accedan a la mayor cantidad de mercados posibles. Por eso que los Estados Unidos tienen, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio negociado con la Unión Europea, pero no va más allá. Y eso también nos sirve para entender que optar por el esquema de integración menos desarrollado que es la Unión, perdón, el área libre de comercio, es una opción válida. Y embarcarse en esta vorágine no implica que uno después tenga que transitar a otros estadios, a otros esquemas más desarrollados. Eso hablando un poco de la zona de libre comercio. Habiendo dicho esto, ya es más fácil entrar a la unión aduanera, porque la unión aduanera es básicamente una zona de libre comercio a la que se le agrega algo que llamamos arancel externo común. Sus siglas también son muy comunes, la AEC, arancel externo común, respecto de terceros países. ¿Qué pasa aquí? Aquí yo ya estoy en un franco desarrollo, ya trascendí la mera zona de libre comercio y ya estoy con intenciones claras de tener un código aduanero común y de tener una política arancelaria común o un arancel externo común con respecto a terceros estados o a estados extrazona. Aquí yo ya formo un territorio único, no solo de libre comercio interno, sino de arancelario con respecto a terceros países. Y ya trato, repito, de ir configurando lo que llamamos un código aduanero común. Entonces, recuerden, todo lo que dijimos, nos extendimos un poco en la zona de libre comercio, pero es la piedra angular de la integración. De hecho, el integracionista a veces se le dice libre cambista hasta como sinónimo. Entonces, unión aduanera ya sería una zona de libre comercio a la cual se le suman el arancel externo común. Obviamente uno ya tiene una intención de profundizar los lazos de integración, por eso aborda ya esta etapa posterior al Tratado de Libre Comercio y es una etapa flexible. La Unión Aduanera es una etapa flexible, tal es así que el Mercosur en este momento es una unión aduanera imperfecta. Nosotros denominativamente, declarativamente, desde el Tratado de Asunción, pasando por todos los protocolos, es decir, toda la normativa originaria del Mercosur y el nombre propiamente dicho del Mercosur, refieren al mercado común del sur, Mercosur, como un mercado común. Esto de momento es declarativo, es una expresión de deseo. El mercado común es un anhelo. El Mercosur es
un anhelo, porque en este momento el Mercosur es, y esta es pregunta de examen, es una unión aduanera imperfecta. No conseguimos todavía ser un mercado común. Claramente ser un mercado común es un anhelo, es aspiracional y es algo a lo cual aspiramos como estados, pero al existir excepciones y al existir bienes provenientes de países dentro de la zona que pagan aranceles aduaneros por A o B motivo, ya sea para proteger determinada industria o para subsanar determinado conflicto, al existir esos aranceles aduaneros todavía, esas excepciones, obviamente estamos ante una unión aduanera recién y es una unión aduanera imperfecta. El mercado común implica ya un grado de desarrollo mayor al área de libre comercio, a la unión aduanera que ya agrega al área de libre comercio un arancel externo común y ya implica un transitar hacia primero un código aduanero y ya una libertad de circulación, un libre intercambio de bienes, servicios, personas y capitales. Es decir, ya se estrechan los lazos en el área de integración de una forma mucho más desarrollada. Ya hablamos aquí de una integración más profunda, ya se empiezan a armonizar políticas, de sanitarias, políticas de infraestructura, el FOSEN es un ejemplo, se empiezan a armonizar políticas migratorias, obviamente al hablar de libre circulación de personas, se relajan los controles migratorios, por eso es que nosotros no tenemos que ir con pasaporte a la Argentina, ni a Brasil, ni al Uruguay, ni a Venezuela, sino que con una cédula se hace un control relajado en cuanto a un control migratorio y uno puede circular con relativa libertad. Todavía no estamos hablando de supresión y de libre circulación como ocurre en la Unión Europea, donde existe el espacio Schengen y uno puede circular libremente, pero ya estamos en un control migratorio mucho más relajado. Si uno va a Chile, a Bolivia, tiene que llevar pasaporte y tiene que someterse a procesos migratorios más rígidos, cosa que no ocurre en la Argentina y en el Brasil. Hablamos de un mercado común recién en el horizonte, es decir, todavía no estamos en un mercado común perfecto, porque justamente todavía existen estas pequeñas excepciones, las excepciones arancelarias de determinados productos y, por ejemplo, estos controles migratorios que si bien son relajados, son controles atenuados, yo no voy con mi pasaporte, voy solo con mi cédula, existen controles, hay que parar en la Argentina, hay que parar en la frontera con Brasil, en la frontera, y hay que entregar la cédula. Eso es menos que en otros países extra zona, pero todavía es un control. Y eso claramente debería desaparecer si nosotros transitamos hacia estadios más desarrollados de integración. Lo mismo con los bienes, lo mismo con los servicios, lo mismo, bueno, los servicios, algún ejemplo de la armonización de los títulos de las carreras universitarias. Lo que se busca con el ANEA es que se acrediten las carreras y que, bueno, un abogado de Paraguay pueda ejercer pasando algunos exámenes y matriculándose, pueda ejercer, digamos, la profesión en todo el Mercosur. Eso hablamos ya cuando sería, o sea, a eso nos referimos cuando hablamos de libre circulación de servicios. Lo mismo de capitales, ¿verdad? Lo ideal, a lo que se aspira es que uno pueda invertir y tener bienes y tener empresas y acciones en